La técnica de la autoindagación. El tema de la autoindagación tiene que ver principalmente con la mente, donde se asienta el yo, el elemento primordial de la personalidad. Por lo tanto, primero debemos conocer y ubicar a la mente. ¿Qué es? ¿De dónde surge? La mente surge de la conciencia y se superpone a ella limitándola. Subsiste solo en relación con la idea del cuerpo. Esta identificación de la conciencia con el cuerpo y la mente es lo que incita a ésta a crear deseos y pensamientos. De ahí la necesidad de controlarla, de comprender su naturaleza y de averiguar y conocer su origen. Debido a las tendencias acumuladas en la mente durante muchas vidas, la conciencia infinita aparece como limitada a un cuerpo individual. Surge en él como un mundo en el corazón. Esto es, el sentimiento de separación de lo divino que da lugar al estado imaginario de esclavitud. El propósito de todo sadhana, práctica espiritual, es destruir esta tendencia de la mente de limitar e individualizar al ser superior, omnipotente. Ello equivale a desarraigar su contenido, como prejuicios, preferencias, gustos, aversiones, etc. Al eliminar estas características negativas de la mente, su poder de pensar, sentir y actuar se purifican y quedan intactos, dando lugar a una mente más clara y equilibrada. De hecho, la mente como tal no existe. Hay buenas y malas tendencias, y la práctica espiritual consiste en fortalecer las buenas y erradicar las malas. El bien conduce a la divinidad. Por ejemplo, en un cuarto existe el espacio y también existe en la habitación que está al lado y fuera de la casa. El espacio es el espacio, aunque nosotros pensemos que lo podemos limitar o dividir. Sai Baba acostumbraba a decir: rompan las paredes, lo que significa, sean libres. Debemos ver el espacio como espacio y no limitarlo a una habitación. Algo similar sucede con la mente. En realidad es conciencia ilimitada, pero nosotros la imaginamos limitada al cuerpo. Así también la conciencia es conciencia y el agua es el agua. Creemos que el agua del océano es la totalidad y el agua que está en un vaso es lo individual. Esto es lo que es el condicionamiento o limitación. Es la mente la que crea estas limitaciones. Deja que el agua únicamente sea agua. El agua es la misma, la del océano, la del río o la de un vaso. El agua es agua, la conciencia es conciencia. Cuando se identifica la conciencia con el cuerpo, surge la mente y con ella los pensamientos y deseos y todos los problemas de apego, preferencias, rechazos, amor, odio, etc. Estos constituyen el contenido de la mente. La verdad es muy simple, pero por desgracia la mayoría de la gente no quiere escucharla. El hombre de hoy en día espera que el cielo le caiga en su regazo con solo hacer cualquier mínima práctica espiritual. La realización del ser es muy simple porque el ser siempre está realizado. Tú, como mente,
no puedes hacer nada al respecto. Tienes que trascender la mente, ir detrás y más allá de ella. El único lenguaje del ser es el silencio. Esto que surge y se autodenomina yo, ¿qué es? ¿Cuál es su verdadera naturaleza? ¿De dónde proviene? Naturalmente de la conciencia. Esta respuesta solo puede intuirse en el silencio, no a través de la mente ni el intelecto. En los asuntos prácticos de la vida, como por qué giran las aspas de un ventilador, cómo se detienen, cómo se fabrican, la mente y el intelecto son muy útiles, pero cuando se desea realizar al ser, resultan innecesarios. El ser no se realiza haciendo algo, sino dejándolo de hacer. No se realiza pensando, sino quedándose quieto, callado. Las experiencias efímeras que se tienen durante el estado de vigilia no constituyen la realidad. Sin embargo, para el hombre común o la persona no iluminada, esas experiencias son la vara con la que mide la realidad. La realidad es lo inmutable y lo permanente. Nosotros, en cambio, identificamos la existencia con el cuerpo individual, el cual está sujeto a cambio, deterioro y muerte. Lo que sea que aparece y desaparece no es real. Lo real es el sustrato de todo lo que aparece y desaparece. Existencia significa: lo que fue en el pasado es igual hoy y será igual mañana. Yo fui lo que soy, yo soy lo que soy y yo seré lo que soy, lo cual significa que la existencia es inmutable e inafectable. Esa es la verdadera existencia. Todo lo demás que vemos, que parece existir, se llama existencia asignada, atribuida. El ser, que es permanente, también es existencia, pero él sí brilla y se revela con su propio esplendor, revelando a su vez todo lo demás. Se sostiene por sí mismo y no requiere de nadie que afirme su existencia. Es el sustrato y soporte de todo lo demás. La luna brilla por la luz reflejada del sol. Así también la mente, el intelecto y el cuerpo funcionan con la luz prestada del ser divino. Una vez que nos convencemos y aceptamos esto, el camino espiritual se vuelve muy sencillo. El problema del hombre moderno estriba tan solo en reconocer que el intelecto no es independiente ni brilla por sí mismo. Hace falta una larga y seria práctica para darse cuenta de que el complejo cuerpo-mente funciona con la luz del ser. Pero al lograr esta comprensión, la mente se detiene, deja de crear pensamientos, pero tú, como conciencia, seguirás ahí. Esto se puede experimentar en el intervalo entre dos pensamientos. Si observamos el punto donde los pensamientos se desvanecen dentro de nosotros, podremos reconocer el sustrato o conciencia que es nuestro verdadero ser. Tú eres la conciencia, que trasciende tanto el conocimiento relativo como la ignorancia relativa. Cuando la conciencia absoluta se convierte en conciencia de las cosas, se vuelve mente. Lo que se debe experimentar es esa conciencia carente de toda relación con el cuerpo y que trasciende los pensamientos. Durante el estado de vigilia se forma una tríada. Ella constituye el contenido de la mente. La conciencia carece de contenido. La tríada está formada por el que ve, la acción de ver y lo visto.
Al contemplar algo, debo ignorar la acción de ver y lo visto y concentrar la atención en el que ve. Esto es la técnica de la autoindagación. Transferir la atención de los objetos al sujeto. Cuando la atención en el que ve o sujeto se mantiene, automáticamente éste se desvanece, se reabsorbe en la conciencia. Al no haber objeto, no hay necesidad del sujeto. Si se mantiene la atención en el pensamiento yo, todos los demás pensamientos desaparecen. Cuando surjan los pensamientos, permite que aparezcan, pero no los sigas. En ese momento, hazte la pregunta, ¿a quién le surgen estos pensamientos? La respuesta será a mí. Entonces, con una mente tranquila y muy calmada, pregúntate, ¿quién soy yo? No esperes una respuesta mental, porque cualquier respuesta que provenga de la mente será errónea, provendrá de los prejuicios de la mente. Cuando la atención de la mente se quite de los objetos, de los sentidos, de los conceptos, de los pensamientos, y se dirija al sujeto o pensamiento yo, entonces se aquietará y quedará tranquila. En una mente así se puede presentar en un destello la visión de la unidad.